Ok. Ujú. Sobre las gráficas. Ujú. Dime. Ah, ok. Permítame, no, déjame le pongo aquí de nuevo porque Ah, ¿vas a no sé. compartir o cómo? No, Ah, ok. no lo escucho en los audífonos, pero es por mi configuración. Ok. iPhone. Es que no sé por qué no quiere. A ver, ¿me escucha bien? Sí, yo sí te escucho bien. Ok. A ver, déjenme. ¿Tú me escuchas bien? Es que lo escucho en la computadora. Ok, No sé por qué no. Ahí está, ya creo que ya. ok. Sí, ya lo escucho. Muy bien. Ujú. Entonces me decías, De la gráfica, este, es nada más poner la pura, ¿cómo se dice? La fórmula que nos había dejado, ¿verdad? Esa a es ver, la que pone. ese es en qué problema. Es que en las dos pide gráficas. Ajá, Dice, dice, traza la gráfica de la función e interpreta los resultados anteriores. Era nada más poner un ejemplo en la del ganadero, el que salió. ajá. Ok, nada más es poner la función tal cual nos la había puesto, ¿no? Esa, Ujú. fx igual a 5 más 18 menos 0.287x. Así ponerla y es la gráfica que me salga, es la que voy a poner, ¿verdad? A ver, esa es la función, ¿no? Sí. Ok. Y, ajá, en efecto, entonces a ver, déjame compartir Wolfram. Ujú. Ujú. Entonces vas a escribir fx es igual y A es 5 más, 18. ajá, Y luego nos movemos acá para abajito para poner potencia la, no, pues no. Ajá, primero la E y luego la menos menos 0.287 a 0.287 x, ¿no? X. Sí. Le damos enter y sería esta primera gráfica. Ah, ok, yo le puse la de abajo. Puede ser la de abajo, pero que no sea tan alejada, porque al final estos resultados están muy alejados. Entonces, la gráfica como que no implica qué es lo que está pasando. Por el contrario, cuando tenemos la primera, déjame, voy a ponerlo en nuestra presentación original. Ujú. Ah, no, sí puse esa, la primera. Ujú. Ah, ok, Sí, ok. esa. Sí, Ujú. Sí, porque si no la otra no te va a ayudar con el analizar los resultados, porque aquí lo que ujú, estamos diciendo es que si estamos hablando de un problema donde se está involucrando la muerte de una persona, sí, entonces evidentemente como está midiendo la temperatura tiende a bajar. a bajar. Sí, por eso está del lado contrario. Ujú. Y en la de los peces está hacia el lado derecho, así como para positivo, yendo de Eh, negativo a positivo. exactamente, y eso implicaría que hay un crecimiento, ¿no? En la población de Ujú. peces. Sí, en ese tenía otra duda también. Ujú, Bueno, en dime. este ya no. Bueno, le, no me sale el resultado y ahí lo redondeo porque pues los peces no pueden ser fracciones. Ujú, Muy bien. exactamente. Si no Nada puedes más que hablar de 27.4 peces, eso no es no, posible. no. Ujú. Y bueno, nada más que en las últimas dos me sale el mismo, dice 10 años y 12 años. Y la diferencia es una milésima en cada año. No importa, pudo haberse debido a algún fenómeno. Por ejemplo, si
empezaron a contaminar el lago donde se pusieron a los peces, implicaría entonces que la población se mantuvo como constante, como que no hay Ah, mucha diferencia entre se supone que es de 10 a 12 años, ¿no? Entonces quizás sí, no hubo mucho avance en 2 años. en No dos importa, está años. bien. Ah, ok, perfecto. Ujú. Sí, no, ya sería todo y pues yo ya está la tarea entonces. Ok. Carlos, ¿alguna duda con la tarea? Sí, de hecho, la verdad, aún sigo teniendo problemillas porque lo peor de todo es que le entendía en la clase, pero ya después no me acordaba cómo se hacía. Ok, ¿tienes algún problema en particular? No, en sí, es que como a lo mejor, no sé, soy de las personas que se les olvida rápido las cosas, y a lo mejor estructurarlo fue lo que más se me complica. Ok, a ver, tenemos ese primer problema del ejercicio uno y nos está pidiendo, dice aquí, un ganadero salió una tarde a cazar un lobo solitario que estaba diezmando su rebaño. El cuerpo del ganadero fue encontrado sin vida por un campesino, por lo que el forense dictaminó que la función de deceso se relacionaba con la temperatura F y la hora X. Está la función proyectada y entonces, por ejemplo, déjame hacer A y B. Ok, dice aquí, si el cuerpo fue encontrado a las 6 de la mañana, se toma como T igual a cero. ¿Cuál era la temperatura a las 7 de la mañana? Entonces, aquí tendríamos, el tiempo fue cero, pero a las 7 de la mañana podemos decir que el tiempo era igual a uno, pero como el tiempo es la hora y es con X, decimos que X es igual a uno. No sé si hasta aquí estamos de acuerdo o hay confusión para entender esta parte. Ujú, sí, sí, está bien. Ok, entonces de aquí lo que hacemos es sustituir en la respectiva función. Entonces tendríamos que va a ser f evaluado en uno es igual a 5 más 18 por la exponencial elevado a la menos 0,287 multiplicado por uno. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. No, no. Ninguna. No. Ok, bueno, esto va a ser igual a 5 más 18 por e elevado, y bueno, vamos a multiplicar primero el menos 0,287 por uno, pues me queda lo mismo, menos 0,287. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok, será 5 más 18 y ojo, este valor que lo voy a seleccionar en otro color es el que debemos de calcular en el programa, ¿sale? Ujú. Ahí Ok, estamos sacando el valor de E. exacto, entonces el que vamos a calcular, por lo tanto, nos quedaría, ok, aquí borramos esto, sería e a la menos 287, damos enter y nos queda un valor de 0,7505. Entonces vamos a Ok. tomarlo con dos cifras después del punto. Por lo tanto, nos quedaría 0,75. Entonces sería 18 por 0,75. Quedando igual, primero hacemos la multiplicación, nos quedaría 5 más y multiplicamos 18 por 0,75, lo cual nos quedaría 13,5. Ujú, Y al final tendríamos que al hacer la suma nos quedaría 18,5. ok. ¿Dudas? No, Ese, no, no, no. ese sería la temperatura de las 7. A las 7 de la mañana. Pero Ah, ok. entonces, no, aquí la idea es que no murió a las 6 de la mañana, el cuerpo fue encontrado a las Ok. 6. Pero Sí, si ya tiene una temperatura de 18,5 grados, que aquí sí son permitidos los decimales, eso sí, implica, recuerden que la temperatura normal del cuerpo es de 36 grados. Por ahí está rondando, es un promedio. Entonces, 18 quiere decir que ya llevaba muerto antes de las 6 de la mañana. sí.
Entonces se la tengo mal yo. Me voy a corregir. Ok, pero ya Yo le quedó claro cómo puse, se hace. Ujú. sí, donde el uno yo le puse que era las 7. Me tomé como el número del 7, Ok, 7 AM. entonces siempre X se le va a poner el valor de uno, ¿verdad? Siempre y cuando tu sistema de referencia, como dice aquí, se toma como t igual a 0 a las 6 de la mañana. Porque recuerden que inclusive el médico forense, como todavía no puede determinar en qué momento murió la persona, el tiempo inicial se toma desde el momento en el que se encuentra el cuerpo. Ok. Y- Y como 7 es uno, una hora después sería uno. Por eso. Exactamente. Entonces las 5 sería menos uno. ¿En cuál? En esa misma, porque tenemos que nos pregunta que a las 5 de la mañana, ¿qué hora sería? ¿Cuál es la temperatura a las 5 AM? Exacto, entonces sería x igual a menos uno. Ah, ok, ok, ok. Ujú. Ok, entonces el de las 10 viene siendo, a las 10 no se va a tomar como 10, se va a tomar como 3, como 4, A ver, a las 4, 7 ¿no? es uno, a las Ujú, 8 son 2, a las ujú. 9 son 3 3, y a las 10 sería 4. 4. Ah, ya. ¿Sí Muy o bien. no? Sí, sí. Ok. Yo estaba tomando el número el El 10 y tiempo, ¿no? era 10. Sí, Ujú. ajá. Sí, aquí el Entonces, detalle por es que eso. como se fija un tiempo, como Sí. les decía, mayormente cuando se encuentra un cadáver, pues no corresponde, no se sabe en qué momento murió, Ujú. pero la situación es que se toma la temperatura inicial o bien el tiempo inicial se tomaría desde que se encontró. Ah, ok, sí, 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 ya entendí porque el Ujú. tiempo, las 6 venía siendo las 0 horas. Exactamente. Ahora, para el inciso B, tendríamos nosotros que x es igual, sería 3, ¿no? Sí, sería 3. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra función tendremos que sustituir el valor para x igual a 3. 3. Ajá. 3 acá sería 5 más 18 por e elevado. Y bueno, si multiplicamos punto 287 por 3, nos quedaría punto 861. Ok. Y bueno, vamos a ir al programa para poder calcular el valor del exponencial. Ujú. Sería e a la menos 861 y eso me queda 0.42. Regresando a mi presentación original, tendríamos que aquí va a quedar 0.42, quedando 5 más y tendríamos 0.42. 18 por 0.42, nos quedaría en este caso 7.56. Y al final tendríamos que va a ser 5 más 12.56, es 50. decir, está bajando más la temperatura del cuerpo. Sí, tendría que ser a fuerzas bajar porque pues va pasando el tiempo. Ujú. Ay, ¿cuántas horas pasaron? 3. Unas 3 horas, 3 horas. ¿verdad? Sí. 3 horas después de que se encontró el cuerpo, porque el Mm, cuerpo lo habían, bueno, había fallecido Fue a horas las 10 antes. entonces, ¿es? No, que se ¿Cómo? murió. No, Ajá, fue encontrado a las 7, pero No, a las entonces 6. a a las las 6. 6 fue encontrado a las 7, entonces estamos contando 7, 8, sería a las 9 el del inciso B. El inciso B. Ajá, Ok, 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 ya entendí ok, por qué se le está poniendo los números. Ok, entonces sería 4 el del inciso C, porque es a las 10, nada más están calculando una hora después. exactamente. Y para la parte de las 5 de la mañana, el inciso D. Sería del día siguiente, ¿no? Entonces, o sea, dice, no. Es que como dice que cuál sería la temperatura del 5M,
Esa es la que yo tenía duda. O sea, no sé si ese, si, como lo encontraron a las 7 de la mañana, pon tú, digamos, un lunes. Yo pensé que era como a las 5 de la mañana de un martes o algo así. O sea, ya un día después de muerto. No, porque tendría que decir allí cuál es la temperatura a las 5 de la mañana del día siguiente. Ok. Ujú. Entonces, si el cuerpo fue encontrado a las 6 de la mañana y en ese tiempo se hace X igual a cero, entonces a las 5 de la mañana es una hora antes, ¿no? De que se encontrado. Ujú. Sí, menos Entonces se uno. va a sustituir con X igual a -1, Ok. porque es una hora antes de que se encontró. Ok. Yo ya la entendí. Nada más que estaba poniendo mal los X. Yo Ok. estaba poniendo los números de las horas en vez de contar así como una tabla de como, ¿cómo se le llama? Que está números positivos y negativos. Ajá, en la recta. Ajá. Recta numérica, en vez de tomarlo así como se debió haber hecho, de que el cero es donde inicia, que son las 6, y 7 empieza 1, 8, 2, 9, 3. Ujú. Y yo no lo tomé así, lo tomé como a las 7, ok, puse X 7 y hice todo ese resultado, lo que me salieron a las 7. Ok. Tenemos hasta hoy para hacerlo, ¿no? Lo de la tarea. Ujú, a terminar Sí, el día. sí, yo es que yo ya lo tengo, pero voy a tener que corregirlo todo. Eso, Ok. esa parte. Ujú. Y bueno, en el problema siguiente, que es el problema relacionado a los peces, ahí no hay pierde, porque ahí sí hay que sustituir X igual a 0, X igual a 3, X igual a 10, 12 y trazar la gráfica. Sí, sí, la segunda sí, ese sí lo tengo aquí. Ujú, De los peces. ujú, exactamente. Ujú. Sí, se sustituye. Bueno, le puse lo de la F prima, ¿sí, no? Algo así se llama. ¿Cuál? En la segunda de los peces, ya que está la F y luego nos puso que el apóstrofe que se llama F prima. Ah, no, pero eso es para el ejercicio 3. Sí, cierto. Ujú, Ese sí lo tengo acá también, ya lo tengo, ya lo hice. Bueno, Mm. ya vi que entonces en la primera sí la tengo mal. ok, pero sí quedó claro cómo se hace. Sí, Ujú. sí, Sí. nada más voy a tener que cambiar el número y volverlo a hacer y ya es todo. Ok. Tenía yo con datos incorrectos, pero sí, sí, sí lo entiendo. Muy bien. Algo que me preguntaban sus compañeros, digo, los que no pueden estar en la reunión, pero que sí entregan las actividades, era que si la tarea debería ser entregada en computadora. Yo sugiero que como es cálculo y como son cuentas, si lo pueden entregar en su cuaderno no hay ningún problema. Nada, le toman la fotografía correspondiente. Mm. Pero Ok. insisto, como sea más fácil para ustedes. Pues Ujú. yo lo hice, yo los hago en computadora porque me Ujú. gusta también aprender los comandos de cómo poder sacar una fórmula y mandarla a Word, ahí mismo en Word, pues. Ah, ok, ok. Y voy aprendiendo ahí cómo moverle los comandos. Muy bien. Ujú. Ujú. Porque mi letra está bien fea, no la voy a Ah, poner ahí ok, y todo. ok. Prefiero entregarlo así que se entienda. Ok. Bueno, ¿alguna duda adicional? Mm. Ok, ¿Verdad? bueno. Entonces, la clase pasada lo que estuvimos revisando fueron las fórmulas de derivación, pero nos Ujú. faltó una de ellas y es con la que tenemos que ver cómo es que hacemos, bueno, en sí lo que hemos estado trabajando es en cálculo diferencial, tenemos ciertos modelos que nos indican algo. Obtenemos ciertos valores, posteriormente graficamos y mediante la gráfica vamos infiriendo o bien resumiendo ciertas cosas en las cuales nos damos cuenta. Sin embargo, no es un análisis exhaustivo como nosotros quisiéramos, es decir, no nos da un resultado mucho más puntual. Debemos de
seguir con esta parte de las derivadas a fin de obtener un análisis más profundo de mi modelo matemático, ¿sale? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es en cálculo diferencial, vamos a ver el criterio de máximos y mínimos de una función. Ahorita les indico cómo va a ser eso, pero antes voy a definir la fórmula que me falta. Y en la materia de métodos numéricos vamos a seguir viendo el redondeo, pero para situaciones ya de funciones, es decir, ya tenemos una función, ahora vamos a encontrar un valor y vamos a redondearlo, ¿sale? Pero ojo, aquí sí es preciso el determinar si es el redondeo por centésimas o por milésimas. El redondeo hacia entero, ese yo creo que ha quedado muy claro y lo hemos aplicado para problemas relacionados a que si son peces o si son niños, etcétera, ¿vale? ¿Dudas con el plan del día de hoy? No. No. Ok, entonces, bueno, vamos a duplicar diapositiva y vamos a colocar aquí en la parte de nuestro tema el formulario de derivadas. Ok, entonces ya una vez que tendríamos nuestras respectivas fórmulas, vamos a definir la fórmula. Si no mal recuerdo, estábamos en la fórmula número... espérame. Ya, estábamos en la fórmula número 4. Entonces vamos con la fórmula número 5. Ok, número 5. Supongamos que se tiene una función de la forma, y ojo, aquí vamos a colocar, sería f evaluado en x es igual a u más v menos w. Déjenme ajustar el texto. Donde u, v y w son funciones. Entonces, lo que me dice esa regla es que si nosotros tenemos o queremos calcular la derivada de esa suma o resta de funciones, es decir, f de x es igual a u más v menos w, eso significa que la derivada denotada como f' de x nos va a quedar de la Asignar un siguiente valor, forma. ¿no? ¿Manda? Se les debería de asignar un valor, ¿no? Exacto, nada más que ahorita lo hacemos como de manera muy general, pero ahorita hacemos ejemplos a fin de aterrizar este concepto. Sería la derivada con respecto a x de u más la derivada con respecto a x de v menos la derivada con respecto a x de la w. En otras palabras, estoy diciendo que cuando tengamos una suma o resta de funciones, significa que la derivada va a ser la derivada de cada una de ellas. Es decir, lo ponemos por separado. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, entonces fíjense bien. Por ejemplo, supongamos que nuestra f de x es igual a 4x elevado al cubo menos 5x al cuadrado más 7x menos 4. Entonces, si queremos derivar esa función, tendríamos nosotros que hacerlo por separado. Es decir, f' de x nos va a quedar igual y tendríamos que va a ser derivada con respecto a x de 4x elevado al cubo menos, y tendríamos derivada con respecto a x de 5x elevado al cuadrado. Siguiente sería más la derivada con respecto a x de 7x y finalmente me queda menos la derivada con respecto a x de 4. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es derivar cada uno de los términos. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Ve que Ok. tenemos como infracciones, por así decirlo, las partes donde empezamos a hacer la derivada, la de d y abajo está dx. Ajá. Pregunta, ¿la simbología va a cambiar o siempre va a ser la misma en sí? No, es la misma. Nada más recuerden que se ha hecho que se denotaba ya sea por fracción
o por la notación prima. Ok, Significa lo mismo. ok. ¿Vale? Sí. Entonces, si por ejemplo derivamos esta expresión que estoy seleccionando, recuerden que acorde a las otras reglas, tenemos que bajar el número, el 3 y se multiplica por el 4. Entonces, ojo, va a ser 3 multiplicado por 4 y se pone x elevado y se le resta 1 al exponente. ¿Dudas hasta aquí? Ninguno. Ok, después tendríamos el menos, bajamos el 2, multiplicamos por 5 y a la x se le pone 2 Uno menos menos uno. 1. Uno ¿Sale? menos. ¿Dudas hasta Ujú. aquí? Ninguna. Ok, enseguida tenemos más y recuerden que dijimos que cuando tuviéramos un número multiplicado con la x, su derivada nada más va a ser el puro número. ¿Estamos de Sí, acuerdo? Ok. Entonces sí. aquí nos quedaría más 7 Siete. 7. menos, y Menos cuando tenemos un número así solito, ¿cuál es su derivada? cero. 1. ¿No Cero, era? Cero. cero. Recuerden, cuando es un número así solito, su derivada es cero, ¿vale? Ujú. Bien, ahora, si seguimos simplificando, nos va a quedar 3 por 4, me quedaría 12x elevado al cuadrado. Ujú. Menos Ajá. 2 por 5 es 10, x elevado a la primera potencia. Más 7, ya el cero no lo ponemos. Y si seguimos simplificando, ¿el por qué vamos a simplificar? Bueno, porque el que está con x, es decir, el 10x, nada se pone así, 10x, y no se coloca el exponente 1. Se sobreentiende que hay un 1 como exponente. Y esa sería la derivada de esa función. Sí. ¿Dudas? No. Esas son las que más o menos entendí un poquito más. Ok, Yo estoy bien. muy bien. Anótenlo, por favor. Si hay alguna duda, algo que no haya sido claro, Ujú. Listo. díganme. Bien. Ok. Entonces, claro, aunque esta fórmula la estamos utilizando, al final nada más es como una consecuencia de las que ya vimos, nada más que se tiene que hacer por separado. Eso está padre. Ok, Sí, ya terminé. muy bien. Bueno, Carlos. ¿sí? ¿No me oigo? No, sí, ya te Sí. escuché. Ok. Ujú. Sí, sí, yo ya quedé igual. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Déjenme aquí, voy a poner otro ejemplo y vamos a hacerlo otra vez. A ver, entonces déjenme borrar esta parte. Esta sería la fórmula. Y bueno, vamos entonces aquí a poner una nueva función. Supongamos que f de x es igual a 5x elevado a la cuarta menos 3x elevado al cubo más 8x al cuadrado menos 5. Y entonces aquí su derivada, vamos a tener que colocar la derivada de 5x elevado a la cuarta Cuarta. menos 3. 3x elevado a al cubo. Exacto. Luego 8x elevado al cuadrado. Ujú. Menos 5. Menos la derivada de 5. 5. ¿Vale? Y Ok, entonces, ¿cuánto nos va a quedar? ok, ahí va a ser 4 por 5. Ujú, Y ponemos x, 4 menos 1, ujú. menos 3. Estamos bien. Multiplicado por 3. Sí, por 3 x, 3 menos 1. Ujú. Y luego sigue más 8, no, 2. 2 por 8, Ajá. x, 2 menos 1, Ujú. menos 5. 0. Cero, Recordemos que perdón, la derivada cero, de cualquier número es 0, ¿vale? cero. Y luego ahí va a ser
20x, ahí decía 3 Ujú, menos 9x al cuadrado ujú, más 16x nada más. exactamente. Y esa sería Y, ya la derivada de esa ah, función, ujú, porque ya no consideramos el cero, ¿vale? ajá, exacto. Mm, Listo. Ok. Carlos. Hola. Ok, ya, listo. Ujú. Ok, bueno, entonces a partir de este pequeño formulario que tenemos sobre derivadas, vamos ahora a ver la parte de la maximización de una función, porque recordemos que nuestro objetivo es justo el conocer qué sucede en un momento específico, ¿sale? Entonces Ujú. vamos a colocar como título maximización de una función. ¿Qué sería lo contrario de lo que estamos haciendo? ¿Cómo? Ahorita estamos como que derivándolo, ¿no? Es minimizando y ahorita se Ah, no, maximizando no, es. no, me refiero a que maximizar Ajá, significa ya hacer un análisis, pero de una función como lo hicimos en la vez anterior, pero sin ajá. sustituir tantos valores. Ah, ok. Ujú. Ajá. Entonces, déjenme, vamos a colocar aquí como una especie de apunte. Ok, déjenme tomar aquí este cuadro de texto. Bien, anotamos para maximizar una función, se tiene lo siguiente. Bien, número uno, se deriva la función. Número dos, la función se iguala a cero y se resuelve dicha ecuación. Número tres, se obtienen a través del punto anterior los puntos que llamaremos críticos. Número cuatro, se deriva la función por segunda vez y se sustituyen los puntos críticos, los cuales se tienen dos casos. Ok, inciso A. Si, a ver, déjenme ponerlo más abajo, inciso A. Si la función, bueno, si la segunda derivada igualada en el punto crítico da positivo, se trata de un mínimo. Déjenme anotar ahora el inciso B, que es muy parecido a, inciso B. Si la segunda derivada igualada en el punto crítico da negativo, se trata de un máximo. Ujú. Y finalmente, en el paso número 5, se sustituyen los puntos críticos en la función original. Ujú. Entonces, algo que debemos de resaltar es el hecho de que la función se iguala a cero, porque así es como vamos a obtener la parte de los puntos críticos. Ujú. Y esta parte de la segunda derivada lo voy a poner aquí en otro color
Pensemos de pronto en color azul, ¿sale? Entonces esos serían como los pasos más importantes que debemos de recordar para maximizar una función. No se nos olvide que maximizar es encontrar un punto en particular que nos indique la información más interesante de la función, ¿sale? Por ejemplo, si pensamos en el ejercicio del cuerpo encontrado, evidentemente lo que nos interesa es en qué momento falleció la persona. Si bien es cierto, sabemos que va a ir bajando la temperatura, el punto central es justo en qué momento falleció. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. ¿Podrían hacer sus anotaciones correspondientes, por favor? Yo ya. Ok. Listo, listo. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a partir de uno de los problemas que muy parecidos a los que hicimos en la clase anterior donde estábamos sustituyendo. Entonces, ojo, para ello déjenme poner el siguiente problema, déjenme tomarle una captura. Ok, me dice un vendedor de bebidas carbonatadas en una popular playa, analiza sus registros de ventas y encuentra que si vende X latas de bebida en un día, su ganancia en dólares está dada por, y ahí tenemos a la función, nada más que el hecho es colocarlo en términos de f de x. Déjenme aquí, voy a borrar esta parte. A ver, déjenme ponerle aquí un cuadrito y vamos a colocar la función correspondiente. Entonces ponemos aquí f de x. Determine la cantidad de latas. Ojo, la X es la cantidad de latas y f de X es la ganancia máxima. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con lo que tenemos que calcular? Ninguna. ¿No? Ok, entonces el primer paso es derivar la función. Entonces déjenme tomar una de estas funciones que tenemos y nos quedaría de la siguiente forma. Ok, si vamos a obtener la derivada sería f' de x va a ser igual y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que va a ser menos, derivada con respecto a x de quién? De 0.001 x al cuadrado, ¿sale? ¿Dudas? Ninguna. Más derivada con respecto a x de 5x 5x. menos la derivada con respecto a x de 590. ¿Dudas? No. Ok, fíjense bien, tengo menos de un minuto, ya saben, déjenme cerrar la sesión, la abrimos nuevamente, dado que nuestra clase es seguida. Sí.